Vamos allá. La Fórmula 1 es un negocio que lleva muchísimos años en marcha. Es un negocio que mueve miles de millones de euros cada temporada y uno de los focos principales de su economía son los patrocinios. Como ya os podéis imaginar, a lo largo de tantos años ha habido muchísimas marcas, muchísimos patrocinadores que se han querido ligar al campeonato o a alguna de sus escuderías. Algunos de estos patrocinadores eran completos desconocidos, que supuestamente iban a inyectar grandes cantidades de dinero a alguno de sus equipos, del estilo de un príncipe de Nigeria del que nadie había oído hablar nunca, marcas de bebidas energéticas que no existían, e incluso la familia de Bin Laden ha querido formar parte del paddock de la Fórmula 1. En el año 1968 los patrocinios llegaron a la Fórmula 1. Antes de eso solo se patrocinaban marcas de neumáticos, de aceite o de gasolina. Desde ese año la industria del tabaco ha inyectado nada más y nada menos que 4,5 mil millones de dólares. Lo han hecho por patrocinar a pilotos, escuderías e incluso al campeonato. Y justamente ahí, en el tabaco, es donde vamos a encontrar algunos de los patrocinadores más polémicos que ha habido a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Desde el momento en el que se abrieron las puertas a la publicidad en la Fórmula 1, algunos equipos históricos, como es el caso de Lotus, cambiaron su imagen por completo. Lo hacían para adaptarse a los colores de sus nuevos patrocinadores. Sin ir más lejos, Lotus cambió su verde clásico por el color oro, un color que se asemejaba con el de los cigarrillos de hoja que le patrocinaban por aquel entonces. Tras esto, poco a poco comenzaron a llegar más marcas relacionadas con el tabaco a la Fórmula 1, hasta el punto de que entre los años 70 y los años 80, varias marcas de tabaco, entre las que tenemos que destacar a Marlboro, cambiaron por completo el color de las escuderías, de la marca de los equipos, de los coches e incluso de los monos de los pilotos. Pero ¿por qué el tabaco? ¿Por qué creéis que el tabaco, que es tan perjudicial y que poco tiene que ver con el deporte, ha inyectado tanto dinero en la Fórmula 1? Es mucho más sencillo de lo que te puedes estar imaginando. La Fórmula 1 tiene unos ingredientes que son clave para todo esto y que hacen que sea el deporte perfecto para promocionar cigarrillos. En primer lugar, es un deporte con muchísimo glamour. Además, cuentan con una televisión que les da cobertura a nivel mundial. Es una competición que dura 10 meses. Tiene un total de 16 carreras, en 14 países diferentes y con 16 nacionalidades de pilotos diferentes. Esto se traduce en que la Fórmula 1 puede ser el escaparate perfecto para cualquier marca. Por aquel entonces querían vender cigarrillos y vaya si lo consiguieron. Philip Morris creó su propia marca relacionada con el automovilismo, que más tarde se convertiría en uno de los patrocinadores más emblemáticos de este deporte, como es Marlboro. Se han involucrado tanto con este deporte que desde el año 68, en el que se permitieron los patrocinios, han invertido un total de 2,5 mil millones de dólares. Pese a todo esto y a las cantidades de dinero que se movían, en el 2006 la historia se truncó por completo. La FIA, obligada directamente por la Unión Europea, puso fin a cualquier tipo de patrocinio que tuviera que tener relación con el tabaco. Así que Philip Morris y compañía se veían en la obligación de tener que dejar la Fórmula 1. Pero bueno, ya sabéis lo que dicen: echa la ley, echa la trampa. Desde Philip Morris en el 2021, es decir, 15 años después de que llegase esa prohibición, han invertido un total de 75 millones de dólares por patrocinar a Ferrari. ¿Pero cómo crees que lo han hecho? Pues lo que hicieron fue recurrir a publicidad subliminal. Plasmaron los coches, los monos de los pilotos e incluso los motorhome de los equipos con logos que eran muy similares a los originales de las marcas de tabaco. Se parecían, pero no eran iguales. Esta estrategia daba sus frutos porque habían educado muy bien a la sociedad durante muchos años para que se familiarizaran con su logo, y cuando hubiera una imagen similar la pudieran reconocer de una forma muy sencilla. Seguro que si os gusta la Fórmula 1, muchos de vosotros os acordaréis del peculiar Takuma Sato, el piloto japonés que corría para la escudería Bar Honda, o mejor dicho, para la escudería Lucky Strike Bar Honda, equipo que tras la prohibición perdió la marca de tabaco del nombre del equipo y de la visibilidad que le daban en los coches, ya que como podéis ver en la imagen que os estoy mostrando, podía recordarse aún así la imagen de Lucky Strike. Algo similar ocurrió con Ferrari y con Marlboro. Al principio de la prohibición plasmaron en los laterales de los coches un logo que no era ni más ni menos que un código de barras si lo veías en estático, pero la historia cambiaba cuando veías correr el coche a gran velocidad, ya que esta recordaba claramente al logo de Marlboro, por lo que así podían seguir teniendo visibilidad en la Fórmula 1. Pero bueno, este era un caso tan evidente que la FIA entró de lleno y les prohibieron de nuevo utilizar este logo. En Ferrari no bajaron los brazos y lo cambiaron por este otro logo que al poco tiempo también prohibieron. En ese momento, desde Philip Morris le dieron una vuelta de tuerca más al asunto y crearon una marca conocida como Mission Winnow. Si entráis en su página web veréis que no aclara para nada a qué se dedica la marca, y es que no es ni más ni menos que una empresa fantasma de Philip Morris con la que siguen teniendo visibilidad en la Fórmula 1. Este es un modelo que han emulado muchas otras marcas relacionadas con el tabaco para tener visibilidad en el campeonato. Pero ¿por qué creéis que lo hacen? La Fórmula 1 es un deporte que atrae a un gran número de jóvenes, unos jóvenes que claramente quieren convertir en potenciales consumidores a corto o a medio plazo. Y es que la Fórmula 1 es el segundo deporte con mayor proporción de jóvenes que siguen este deporte. De hecho, el 60% del total
total que sigue en la Fórmula 1 tiene menos de 35 años, por lo que a las tabacaleras les interesa y mucho seguir teniendo visibilidad en este deporte. Pero bueno, aunque el tabaco sea un tema muy oscuro y muy perjudicial para el deporte, ha habido casos de patrocinio en este deporte que han sido mucho peores. Pero antes de verlos voy a pedirte que me eches una mano suscribiéndote al canal, activando la campanita para enterarte cuando suba un nuevo vídeo y dándole cañita al like. Vamos a retroceder de nuevo hasta mediados de los años 70. En aquella época, Frank Williams, cofundador y director del equipo Williams, estaba completamente arruinado. Necesitaba dinero y se puso a buscarlo hasta debajo de las piedras. Finalmente, ese dinero que tanto necesitaba acabó apareciendo. Lo hizo de la mano del grupo tecnológico TAC, de Arabia Saudi Airlines y de la cadena hotelera Al Bilad, cuyo propietario era ni más ni menos que Mohammed bin Laden, padre de Osama bin Laden. Claro que obviamente por aquel entonces nadie se imaginaba lo que ocurriría años después con su hijo. Años después, en 1980, Alan Jones se convirtió en el primer campeón de Fórmula 1 para el equipo Al Bilad Williams, algo que ha conseguido en parte gracias a la familia bin Laden. Vamos ahora con otro caso muy curioso. Con esta historia vais a flipar. En el año 99 el equipo Arrows era uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1, pero ese año, sin saberlo, comenzaría el principio de su fin. Desde 3 años antes el equipo ya venía arrastrando grandes problemas económicos, desde que Tom Wilkinson se hizo con la mayoría de acciones del equipo, al mismo tiempo que hizo promesas que nunca llegó a cumplir debido al desconocimiento que tenía de la categoría. Pese a todo esto consiguió fichar ni más ni menos que a Damon Hill, pero para poder mantener y sustentar su ficha no le quedó más remedio que traer a un segundo piloto que fuera de pago. Un piloto que trajera consigo patrocinadores al equipo. Para ello, el elegido fue el brasileño Pedro Diniz. La temporada fue un auténtico desastre en todos los aspectos, en el deportivo, en el económico y en todo lo que te pudieras imaginar. No le salía ni una al derechas. Tal fue el desastre que al final de esa temporada los dos pilotos rescindieron sus contratos, a los que obviamente siguieron la mayoría de patrocinadores. El equipo estaba completamente arruinado, sin patrocinadores y sin pilotos. Una vez que estaban a punto de declararse en quiebra, apareció de la nada Repsol y se trajo consigo a un joven piloto que era ni más ni menos que Pedro Martínez de la Rosa. Pese a la gran inyección económica que habían hecho desde Repsol, aún le seguía faltando dinero. Y justo en ese momento apareció ni más ni menos que un misterioso príncipe de Nigeria del que nadie había oído hablar, conocido como Malik Abo Ibrahim. Nadie tenía ni idea de dónde había salido, nadie le conocía, nadie había oído hablar de él, ni nada. Pero bueno, necesitaban dinero y este tío lo prometía. Para poder entender un poco la situación, tenemos que entender que en Nigeria existen más de 75 familias reales, entre reyes, emires y sultanes. Casi nada. El príncipe había aparecido de la nada para salvar a la escudería Arrows y tenía el objetivo de hacerse un nombre dentro del mundo del automovilismo. Para ello se hizo con el 20% de las acciones de Arrows, al mismo tiempo que convenció a un grupo inversor alemán para que se hiciera con el otro 40%. La estrategia que tenía el nigeriano para obtener ingresos para el equipo era ni más ni menos que promocionar su propia marca. Todo esto hizo que desde la primera carrera se generaran grandes expectativas en torno a Arrows. Utilizaron el branding y la visibilidad de los coches para crear más hype, poniendo en los laterales de los coches una especie de cuenta atrás. Una cuenta atrás que llegó a cero en el Gran Premio de San Marino en el año 97. Allí se descubrió el logo de su marca, T-Minus. Una marca de la que nadie había oído hablar. Nadie sabía lo que vendía ni a qué se dedicaba. Él en algunas declaraciones decía que era una marca que hacía completamente de todo. Vendía camisetas, vendía Lamborghinis, vendía Ducatis, pero lo cierto es que no vendía nada. Al mismo tiempo también decía que era una bebida energética, que era una nueva marca que iba a revolucionar por completo el mercado. Los grandes premios fueron pasando con la publicidad de T-Minus, pero cuando llegó el momento de la verdad, el momento de afrontar el primer pago del patrocinio, el príncipe desapareció sin dejar rastro. Y es que nadie supo dónde se había metido, no daba señales, no respondía a llamadas, nadie sabía dónde estaba el príncipe. Y obviamente esto afectó de forma directa a la escudería Arrows, ya que había dejado una deuda en el equipo que nunca más iban a poder recuperar. El príncipe dejó a Arrows arruinada por completo, ya que habían acumulado deudas con patrocinadores, con los pilotos, con el propio campeonato y con las agencias de viajes. Estaban en quiebra. Pudieron sostenerse hasta el año 2002, cuando finalmente en mitad de la temporada el equipo acabó desapareciendo. Aunque no os lo creáis y aunque os pueda parecer imposible, la historia se ha vuelto a repetir años más tarde. El equipo americano Haas fue víctima de un patrocinio fraudulento muy similar al de T-Minus, esta vez con la bebida energética Rich Energy, o mejor dicho, la supuesta bebida energética de Rich Energy, una marca que ya había patrocinado en el pasado a la escudería Force India, quienes acabaron por romper el contrato con la marca por falta de producto. Tras esto, el CEO de Rich Energy contactó directamente con Lawrence Stroll. Querían que les facilitara el contacto con el equipo Williams, con el fin de patrocinar su bebida energética en esta emblemática marca. Tras muchas videollamadas y muchas reuniones, el acuerdo estaba completamente cerrado a falta de la firma. En el momento de la verdad, el CEO de Rich Energy desapareció. Nadie sabía nada de él, no respondía absolutamente a nada y parecía que el contrato se esfumaba por completo. Y evidentemente ese precontrato que habían hecho se rompió. Para sorpresa de todos, Rich Energy en su Twitter oficial anunció que pasaba a ser el patrocinador principal del equipo Haas.
convirtiendo a la escudería en el equipo Rich Energy Haas. Desde los primeros días del anuncio, todo el mundo empezó a especular de nuevo. Nadie se fiaba de este patrocinio ya que no contaban ni con producto. ¿Te imaginas una bebida energética que no tiene latas o que no puede ofrecer ningún tipo de producto que vender a los consumidores? ¿Qué pasó? Que varios periodistas empezaron a indagar, y el que indaga acaba encontrando. Llegaron a dar con las cuentas de la empresa, que contaba con poco más de $700. Y obviamente esto fue algo que se hizo público. Tras la publicación de varios artículos y de varias noticias hablando del caso, Rich Energy anunció en sus redes sociales que rompía el acuerdo con el equipo Haas, y los muy jetas decían que era porque no estaban acompañando los resultados deportivos, que no era lo que les habían prometido. Esta situación obviamente supuso un varapalo económico muy grande para el equipo Haas, del que parece que por suerte hoy en día se han recuperado. La razón de que este tipo de patrocinios lleguen a la Fórmula 1 se debe a la gran competitividad que hay, a lo caro que es este deporte, ya que los ingresos dependen y mucho de los patrocinadores. La diferencia entre el coche más rápido y el más lento es de 1,5 segundos por vuelta media. Eso si tomamos vueltas de 1,5 minutos como ejemplo. Esto hace que la diferencia entre el mejor y el peor coche sea tan solo de un 1,3%. Es decir, si un equipo consigue un desarrollo tecnológico, por muy insignificante o pequeño que parezca, puede acabar marcando grandes diferencias. Por eso, la mitad del presupuesto anual se invierte aquí. El resto en salarios, logística y otras operaciones. Ahora te toca a ti. Quiero que me dejes en comentarios cuál te ha parecido el caso más curioso de los que hemos visto en este vídeo y cuál es tu punto de vista acerca de los patrocinios en la Fórmula 1. Como os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.